Tenemos ese corte precisamente donde él tilda el exilio de terrorista, de poner bomba, que ahora nosotros nos escondemos detrás de los teléfonos y de juego de las redes sociales, pero que antes se ponían bombas fuera de las discotecas donde ellos iban a cantar, y antes sí habían 200 personas y gente afuera, y ahora no, y ahora es a todo, y ahora es todo a través de un teléfono y nos escondemos detrás del teléfono. Tenemos ese corte de producción, vamos a escucharlo. Cuando vine con Charanga Habanera, le ha pasado a Manolín. O sea, en aquel tiempo no habían redes sociales. En aquel tiempo te ponían bombas en la puerta de la discoteca. En aquel tiempo te metían 5.000 personas afuera del AFA 66 con carteles y te caían a patadas, a botellazos. ¿Qué cosas eso son de Funky Miami? Ahora no. En aquel tiempo no venían a ningún concierto. Es cierto, que si lo otro en las redes sociales y 4 gente gritando allá afuera. Eso está hablando del Liceo de Regla, ¿no? En el tiempo de verdad. Sí, cuando ¿Tú crees, mira, Julián, tú crees entonces que lo que hace Otaola en las redes sociales es un juego? Ahí es donde No es que sea entonces un juego. vuelve a hablar lo que debatimos ahorita, que es un juego. Como quiera que sea, está tratando de hacer su lucha a su manera. Eso me pasó también en el 99 cuando vine con Charanga Habanera. Y Claudia lo decía al principio y ahora la madrina hablando de, incluso aunque él viniera aquí a comprar ropa y zapatos, yo creo que hay que encontrar el mecanismo de que personajes como este no entren a Miami, lo tengan completamente prohibido. No sé cómo lo vamos a hacer, pero creo que hay que tenerlo en la agenda y bueno, ya lo estamos teniendo. Pero es una falta de respeto, no solo al exilio, a todos los cubanos que vivimos aquí. Por eso cuando algunas personas dicen Otaola está tirando su candidatura, plantando su candidatura para alcalde de Miami, que por cierto hoy lo vi con Roger Stone, que fue quien hizo la candidatura de Trump. Y alguna gente dice, pero ¿cómo Otaola para alcalde de Miami? Bueno, porque simplemente Otaola le está diciendo a los cubanos, yo sé lo que aquí pasa, el lavado de dinero, las corporaciones que se están creando, y la idea no es vamos a sacar a los comunistas porque vamos a venir o vamos a ser dictatoriales. No se trata de eso, se trata que esas son las leyes. Necesitamos políticos. Hoy mismo vi una campaña contra Marco Rubio, cuando Marco Rubio está hablando de cosas importantes, porque no sé si saben ustedes que el próximo mes el presidente Biden han invitado a guardacostas cubanos a que vengan a la base de Carolina del Norte en Wilmington a conversar con militares norteamericanos. Esa es la penetración que va desde guardacostas invitados por Biden hasta un personaje como Julián Oviedo, que es peligrosa, evidentemente. Sí, evidentemente y completamente de acuerdo con usted, madrina. Uno de los momentos donde yo me sentí más incómoda fue donde él se refiere a los artistas, los deportistas y los médicos como personalidades privilegiadas en Cuba. Favorecidas, ¿no? Favorecidas en Cuba. ¿Tenemos ese corte de producción donde lo podemos ver, por favor? O sea, el músico, el deportista y el médico son personalidades en Cuba. Mire. O sea, el músico, el deportista y el médico son personalidades en Cuba. Autoseguido después de esto, yo le explico y le intento explicar que los médicos, precisamente las misiones internacionalistas, es una de las fuentes principales que tiene el gobierno cubano, la dictadura cubana, de ingresos al país. Y él me está diciendo a mí, cuando yo conozco médicos que aún están en Cuba, que pasan trabajo, que no tienen vida, que van a trabajar en bicicleta, que además no tienen recursos para trabajar, ¿cómo tú me vas a venir a decir a mí en la cara que sé la realidad de los médicos que están en Cuba y de los que se fueron? Y además, tú deberías saber que cuando un médico deserta de una misión, el médico no puede regresar a Cuba, se pasan 8 años sin ir a Cuba. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que los médicos son personas privilegiadas y favorecidas dentro de Cuba? Es que lo que él trató de decir fue lo que yo capté. Lo que él trató de decir es que yo soy artista, no me toquen. Fue lo que trató de decir. Que como él es artista, no se le debe pedir a un artista que hable de política. Yo quisiera que Julián Oviedo, que probablemente no tenga la menor idea de quién es Mike Porcel era un artista 3 veces mejor que Julián Oviedo. De hecho, la gente de la Nueva Trova de aquella época decían que era el mejor de aquel movimiento. Y sin embargo, Silvio Rodrigo y otros tantos autorizados y enviados por la dictadura cubana le dieron un mitin de repudio a Mike Porcel que lo dejaron traumatizado para el resto de la vida. Se tuvo que ir de Cuba y vivir en el exilio. Así que eso que le está diciendo, yo no sé de qué va, del lado de él nada más, ¿no? Es que lo hablábamos aquí, los artistas tienen una responsabilidad social. Claro. La tenemos todos los que vivimos en dictadura y estamos pasando por eso. Pero tú como artista, y como bien lo dijiste aquí, mueves masas. Artistas, deportistas, todas las personas que se sabe que mueven masas. Y quizás lo que tú salgas a decir hoy o mañana, haya personas que lo sigan. Entonces tú tienes esa responsabilidad, eso es algo básico, tú tienes que saberlo. Ahora, si tú decides actuar, como dijo la madrina, con cobardía, pues entonces tienes que cargar también con esa responsabilidad y con nuestras opiniones.
Efectivamente, y eso que tú decías, responsabilidad también la tienen también las personas que están sentadas aquí comunicando a los que están ahí conectados ahora. Porque yo veo muchos comentarios de personas, ¿no?, que estaban esperando este programa y decían que Destino es dominicano. Destino dominicano, un dominicano hablando del tema Cuba. Es un dominicano que se está integrando a la comunidad cubana. Entonces, si tú estás integrando y quieres estar ahí, tú tienes que averiguar. Y aparte, vuelvo y te repito, se le ha dicho, se le ha comentado cómo funciona, cómo es el régimen dentro de Cuba. Entonces creo que es ingenuo, basta la empatía esa que, pobrecito, porque es dominicano, no tenía que saber. Harrison está en Dominicana, anda cantando dembow, y está averiguando la cultura dominicana, porque si no, no triunfa en Dominicana cantando dembow. Claro. Así es simple. Tú que estás aquí con la cultura cubana, empápate de la cultura cubana y averigua. Y cuando hablan esas cosas aquí, tienes que salirle de frente, sin temor. Es que es o incapacidad o conveniencia para no entrar en las dos aguas. Señores, explicar lo que pasa en el exilio cubano, explicar el dilema que hemos tenido los cubanos, es muy difícil. Hay que crear un argumento, pero sobre todo hay que saber qué pasó. Entonces, hay gente que quiere quedar bien con Dios y con el diablo, por conveniencia, volvemos al punto, pero cuando tú quedas bien con un grupo, evidentemente vas a quedar mal contigo mismo si no estás quedando bien con la verdad. Y eso es lo que creo que pasó aquí. Uno de los muchachos fue extremadamente choteador. Yo no tengo ningún problema con la burla o con la risa, yo no soy generación de cristal, pero si estás tratando un tema sensible y más como tú te comportaste, era suficiente para haberte preguntado, Fabián, ¿por qué tú reaccionas de esta manera? Quizás si yo no llego a saber, porque a lo mejor se está tratando un tema, no sé, de Colombia, pero lo menos que yo puedo hacer es darle crédito a la persona que estoy viendo que está sufriendo lo que se está diciendo. A ver, explícame tú por qué. Y automáticamente saco de circulación solamente el lenguaje de esta persona y te pregunto a ti, ¿no hubo interés de hacerlo? No hubo interés de hacerlo porque o bien no están motivados con nuestra causa o simple y llanamente, que es lo que yo creo, que quieren quedar bien con todo el mundo. Y como la agenda del olvido es fuerte y se está construyendo día a día y estamos en contra de eso, pues hay gente que querrá quedar bien. Eso fue lo que yo vi. Yo creo que en el momento que estamos viviendo ahora mismo, el discurso de Julián de venir aquí a impulsar una agenda es como que muy importante. En este tiempo, ahora mismo, con la cantidad de personajes que están entrando aquí, me parece que su trabajo, ya que fue el que se contactó con el programa, su trabajo, su agenda fue esa, y vino aquí a desempeñar su trabajo. No, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Claudia. Y algo que se me fue ahorita, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando él se refiere al tema del 11 de julio, de que él puso dos posts, pero simplemente no hizo más nada, porque el día 12 de julio era el cumpleaños de su hijo, yo intento explicarle que tu hijo cumple años todos los años. Y que esto que pasó el 11 de julio fue un momento histórico para nosotros como cubanos, dentro y fuera de Cuba, porque los que estábamos fuera también lo vivimos. Y él simplemente se justifica y me dice que no, que él se pasó tiempo sin ver a su hijo y que eso era más importante que lo que estaba pasando en las calles de Cuba. Es que no le interesa, es doble moral, moral. Yo sinceramente les tengo que decir algo, ¿no? A mí me causa mucho dolor ver a veces cuando hay personas que quieren virar la espalda. No me importa la política, no me importa esto. Sabiendo yo cuántas personas hay dentro de Cuba en las cárceles sufriendo porque esa dictadura caiga. Y lamentablemente hay personas que ven cool no hablar o no pronunciarse o no decir las cosas como son. ¿Para qué? Para después estar en la isla. Yo no me pongo bravo porque tú vayas a la isla. Tú puedes ir a la isla a ver a tu mamá. Pero, brother, la persona que está hablando para que tú tengas tu libertad, apóyala, brother. Aunque sea, apóyala. No, para que tenga la libertad esa persona a la que tú vas a ver en la isla. Quería aprovechar, Madrina, rapidito, para decir que las personas que nos están viendo por todos los canales, por todas las plataformas, vamos a tener el Zoom abierto en breve para que puedan entrar y puedan participar y darnos su opinión, porque por supuesto no es un monólogo, así que bueno, váyanse preparando. Hay algo que yo quería decir para dejarlo un poquitico como información. Esto que pasa con Julián, yo sé que ofende. Yo vengo de la generación que tuvimos que oír a un personaje que se llamaba Francisco Aruca en la radio de Miami, en la radio profesional de Miami. Francisco Aruca fue una persona que cuando tenía 18 años fue preso por la dictadura cubana, logró escaparse, uno de esos pocos casos, vino a los Estados Unidos, estudió en los Estados Unidos y en algún momento lo vimos aparecer en la radio de Miami, ponía discursos de Fidel Castro, vino a provocar directamente al exilio.
Y luego hemos visto otros personajes como él, Maslechnik, hemos visto a la Brigada Venceremos, vimos a Andrés Gómez con los Maceitos. Es decir, este intento de la dictadura, no es que estamos inventando lo que puede estar haciendo esta agenda nueva. Esto lo han hecho desde 1959, desde que llegó el primer cubano aquí, la dictadura ha tratado de penetrarnos y ha tratado evidentemente que no llegáramos a ser el bloque fuerte que no por gusto nos llaman los judíos del Caribe, porque no nos hemos olvidado de nuestra tierra, de la razón por la que nos fuimos, de básicamente que queremos recuperar a nuestro país, cosa que decía Destino aquí, ¿por qué ustedes los cubanos? A mí me parece que ustedes los cubanos, ¿por qué tienen este lío? Y contesta él, porque somos locos. Pregúntale a un venezolano si no tiene el mismo problema. Pregúntale a un ruso blanco que se fue de la Unión Soviética si no tuvo el mismo problema. Pregúntale a todas las personas que han vivido en dictadura por largo tiempo, a los chilenos, a todos, de derecha o de izquierda, si no han vivido evidentemente un dilema con dos historias, donde ha tenido, y lo que nos ha pasado a los cubanos, vivir con un primo que se fue para los Estados Unidos en el año 60 y vivir con un primo que hasta el otro día era el Ministerio del Interior. Es un dilema que hemos tratado de esclarecer, que hay mucha gente tratando de hacer la labor de esclarecer, y que cuando llega Julián, estoy muy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, es una agenda que están implantando y que cada día quieren que sea más fuerte. Yo no sé si es el caso de él, pero se parece mucho a lo que estamos viendo.